Muy buenas noches con todos quienes estén conectados y quienes nos acompañan una vez más al ciclo de conversatorios. El día de hoy tenemos la presencia de la arquitecta Natalia Dueñas y la arquitecta Karina Fernández del colectivo Licuadora Gestora. ¿Cómo estás, Natalia? Hola, Karina. Hola Luis, ¿qué tal? Hola, hola Liz, ¿qué tal? ¿Cómo han pasado? A ver, bueno, gracias por haber aceptado la invitación a este espacio. Me parece que el enfoque que ustedes manejan es súper importante y sobre todo yo creo que vamos a tener bastante respuesta del público. Bueno, les presento. Licuadora Gestora es un colectivo de arquitectas dedicadas a la gestión de proyectos culturales, sociales y urbanos con experiencia en acciones en el espacio público y con un interés específico en los temas de género. Desde sus experiencias individuales y colectivas, han construido espacios de diálogo que posibiliten la discusión de conceptos y también la acción directa en el territorio. La charla del día de ahora está enfocada en ciudad y vida cotidiana desde un enfoque de género, que es el que ustedes manejan. Y bueno, Natalia, cuéntanos, ¿por qué el nombre? ¿De dónde viene el nombre y cuál es el enfoque que tiene el colectivo? Hola, bueno, primero muchas gracias Luis por invitarnos, por incluir este tema en la discusión, que siempre es importante como hablar de género y que está como así un poco a veces estigmatizado también. A ver, licuadora gestora, no hay mucha historia más que recuerdo que un día estuvimos con algunos compañeros intentando buscar un nombre para un colectivo para otra cosa y surgieron muchos nombres y una de las chicas del colectivo me parece que formuló licuadora gestora que nos gustaba a nosotras, pero al resto no. Nos gustaba por cómo sonaba, por la idea de que en una licuadora se puede batir como muchas cosas, y que también tenía la palabra gestora, ¿no? Como la gestión que muchas veces es invisibilizada también en muchos procesos y finalmente sin gestión a veces no salen las cosas. Entonces después no fue aceptado este nombre, quedó ahí, y cuando hubo la oportunidad de que nos juntemos para hacer un trabajo ya que tenga que ver con espacio público y género y tal, dijimos, bueno, ¿por qué no nos ponemos la licuadora gestora que nos gusta a todas? Y empezamos desde ahí, es decir, no hay como un interés ahí del nombre, más bien salió así como muy espontáneo. Y nos gustó también porque es como, llama la atención, ¿no? Licuadora gestor es como raro, pero no, pues ahí nos fuimos con ese. Karina, ¿cuántos arquitectos conforman el colectivo y cuánto tiempo llevan colaborando? A ver, el colectivo está formado por, me parece muy importante mencionar el nombre de nuestras compañeras, Alejandra Pinto, María Ángel Mesa, Canela Samaniego, Valentina Chiriboga, Karina Chicaiza, Natalia Dueñas y yo. Somos un grupo de mujeres que tienen intereses muy profundos, intereses comunes muy profundos y que hemos encontrado en este espacio, en este espacio de encuentro, en este colectivo, un espacio para discutir ideas, para plantearnos incluso filosofías de vida, si se puede, si cabe el término, y nada, es un espacio, digamos, en el que podemos compartir desde proyectos hasta situaciones de la vida cotidiana y discusiones. Entonces, sí, somos 6, ¿sí? ¿Sí, 6? 7. Y bueno, con respecto al nombre, sí es importante esta cosa de la gestión y de la licuadora, que nos interesa la idea de que se pueden mezclar cosas, ¿no? Se puede mezclar arquitectura, se pueden mezclar el pensamiento, entonces es una forma agradable que encontramos para poder reflejar también nuestra forma de trabajo. ¿Y cuánto tiempo llevan colaborando o llevan impulsando este colectivo? Como licuadora vamos desde el 2017, que Mm. iniciamos
con un proyecto que es el que ya otro día les van a comentar. Sí, desde ahí, pero repensando todo el tiempo, como reflexionando, y lo hemos llevado, ¿no es cierto?, a nuestro campo de acción como arquitectas, que es la ciudad, y un poco como ligar estos temas que ya nos venían o que se acercaron a nosotras desde otros lados, no desde la arquitectura, o sea, hablando del género, ¿no es cierto?, del feminismo, se acercó por otras vías, pero empezamos a llevar a nuestro ámbito de acción y entonces empezamos como a descubrir y a reflexionar sobre un montón de cosas que pasan, que no se hablan, y eso es justo lo que queremos compartir acá. Ok, y una consulta. Bueno, su logo obviamente tiene esta parte de gestión, ¿no es cierto? Son 7 arquitectas. Obviamente, la pregunta es, ¿nació tal vez el colectivo desde una respuesta también de hacerse presentes o que el género femenino se haga presentes también en el mundo de la arquitectura? Yo creo que en Sí. parte sí, sí. Sí, porque ya vamos a conversar también sobre eso, o sea, la falta de referentes que también hay de mujeres arquitectas es súper grande y también un poco como consolidarnos desde ahí, ¿no? Que somos un grupo solo de mujeres que estamos trabajando desde distintos lados para eso, ¿no? O sea, como para repensar muchas cosas y repensar la ciudad sobre todo. Karina, ¿querías responder la pregunta tal vez? Sí, pero la Nati ya me dio respondiendo. No, lo que me parece importante también aportar es que, o sea, nos unen los afectos también, las sensibilidades, ¿no? Entonces nos construimos a partir de las otras, de las opiniones que compartimos y de lo que pueda contarnos la otra persona también. Entonces, nos une la profesión, pero también nos unen las sensibilidades. Claro, oye, súper interesante. Yo creo que el nombre y el hecho de que todas sean arquitectas, creo que hace que el colectivo llame bastante la atención y de seguro o se están posicionando bien. El tema que nos han preparado hoy es de ciudad y género, ¿no es cierto? Entonces, yo quería empezar con una pregunta y ¿qué aporta o cuál es la importancia de la perspectiva de género en el urbanismo y en el hacer ciudad? Ya, bueno, creo que esta pregunta la podemos ir respondiendo a lo largo de la presentación, porque sí nos parece oportuno profundizar o dar a conocer unos términos que para nosotros también han sido temas de conversación y que nos han permitido construir las ideas y están bastante presentes estos términos en nuestras conversaciones. Entonces, por ello, queremos plantear un primer acercamiento a unos términos y avanzar con la presentación y a medida de eso vamos respondiendo a tu pregunta. Sí, creo Listo, que se va a entonces. responder Sí, sí, no hay a lo problema. largo. ¿Empezamos? Sí, claro. Listo, a ver, entonces comparto la pantalla. Se ve, ¿no es cierto? Ajá. Listo, entonces, un poco presentándonos nuevamente. Nosotras aquí estamos, somos la licuadora gestora, 7 arquitectas que encontramos como este espacio, como un espacio diferente de encuentro, de reflexión y de compartir también nuestras cotidianidades, ¿no es cierto? Todas somos diferentes, aparte de ser arquitectas hacemos otras cosas. Tenemos a la Cane, que es ilustradora, la Ale canta, actúa, la Vale es madre también, y nos aporta muchísimo con sus reflexiones desde ahí. Entonces, somos distintas, ¿no es cierto? Cada una nos va aportando y compartimos, como dijo la Cari, mucho nuestros afectos, nuestros problemas, nuestros intereses en este espacio, más allá de un espacio de producción, ¿no es cierto?, de arquitectura o así. Es mucho de reflexión y mucho de este compartir diariamente, ¿no es cierto? Listo. Ya,
Sí, entonces queremos abordar en una primera parte de la presentación estos conceptos que pueden a veces ser confusos y que nosotros en nuestras discusiones las hemos ido digiriendo estas terminologías. La diferencia entre el género y el sexo no son lo mismo. El sexo es las diferencias biológicas entre la especie macho y hembra, son naturales, y el género es una construcción social alrededor de lo que significa ser mujer y de lo que significa ser hombre. Entonces, al ser una construcción social, la sociedad rige normas que son construidas alrededor de qué significa la feminidad, qué significa la masculinidad. Y de esta manera las personas van interpretando estas construcciones sociales y van asumiendo roles. Sí, también una cosita para puntualizar. Son temas bastante complejos, por eso empezamos como un poco definiéndolos para luego lograr entender el por qué nos metemos desde ahí con la ciudad. Y puntualizar también que entendemos que el género puede llegar a ser incluso más complejo también, ¿no? Y que puede abarcar como muchas otras identidades también, pero en este caso y en el enfoque de lo que hemos estudiado y hemos reflexionado, nosotras vamos a partir desde lo binario, hombre-mujer, y desde esa relación, ¿sí? Entonces, solamente para puntualizar que nuestro estudio ha sido desde ahí. Sí, entonces, por lo que comenta la Nati, la sociedad va construyendo un imaginario de lo que significa ser mujer, de lo que significa ser hombre, y también se van construyendo estos roles que los vamos asumiendo casi que naturalmente, pero no son cosas con las que nacemos, sino cosas que vamos asumiendo. Y de esta manera aparecen los roles de género. Y los roles de género en esta sociedad están claramente definidos y claramente se siguen reproduciendo. ¿Qué cosas son de mujer? ¿Qué roles les corresponden a las mujeres y qué roles les corresponden a los hombres? Entonces, un poco esta imagen quiere representar como estas cosas que siempre nos meten en la cabeza, de asumir comportamientos, de asumir formas de sentir desde una construcción muy temprana, cuando en realidad, al no ser naturales, no significa que las tengamos que seguir reproduciendo. Ok, y el enfoque de género y por qué incluirlo es porque nos permite hacernos cargo de las diferencias entre hombres y mujeres, ¿sí? En cualquier proceso de planificación, ya sea de una política, de un programa, de un plan, de un proyecto. Y la incorporación de este enfoque de género mejora justamente la condición y la posición específica de las mujeres, disminuyendo la brecha de género, entendiendo que la brecha de género son todos los patrones desiguales de acceso al control de los recursos y a los beneficios del desarrollo, ¿no es cierto? Entonces aquí también nuevamente puntualizar que existen distintas desigualdades también, incluso en el grupo femenino de mujeres, ¿no es cierto?, que se representan, por ejemplo, en tema monetario, acceso a la economía, acceso a la tenencia de tierra, desigualdad también en relación a los hombres con referencia a temas culturales o a temas éticos. Por ejemplo, a las mujeres se las condiciona mucho más en su forma de vestir, de actuar, etcétera. O temas culturales como que los matrimonios obligados u otros temas más profundos y más densos que existen en otras sociedades, ¿no es cierto? Entonces, la importancia de incluir el enfoque de género en cualquier planificación es justamente poder visibilizar esa relación desigual y poder entender de qué manera afecta cualquier política, plan, proyecto, programa que se quiera implementar, de qué manera afecta a hombres y de qué manera afecta a mujeres. Y en cada grupo, de qué manera afecta de manera diferente según la capacidad de acceso de las personas o las condiciones de cada persona.
Sí, y necesariamente entonces cuando se habla del enfoque de género es incorporar y analizar estas diferencias y plantear acciones para combatir estas diferencias. Ok, listo. Entonces, hay algo súper importante también que hay que entender, que es esto de la división sexual del trabajo y los roles de género. Como ya lo dijo la Cari, históricamente se nos han asignado roles, ¿no es cierto?, tanto a hombres como a mujeres. Entonces, a partir de eso, se ha normalizado esta división sexual del trabajo que dice que las mujeres están relegadas a la casa, a lo doméstico, a los cuidados, a todas las actividades reproductivas que implican los cuidados de personas dependientes, que desde niños o adultos mayores o personas con discapacidad, o todos los cuidados de la vida, ¿sí? Porque hay que entender que los seres humanos como especie necesitamos de cuidados desde que nacemos. Si es que somos un bebé, si no nos dan de comer, si no nos bañan, si no nos hacen dormir, no sobrevivimos. Y a lo largo de la vida vamos necesitando siempre cuidados. Entonces, quienes han estado relegadas a esa tarea o a encargarse de los cuidados históricamente han sido las mujeres. Pero resulta que estas actividades no son remuneradas. Todos los cuidados, todo el trabajo doméstico, que también se lo llama así, ¿no es cierto?, los reproductivos, no son remunerados en el sistema que vivimos. Por otro lado, están las actividades productivas, que tradicionalmente o generalmente, mayoritariamente las hacen los hombres, que son todas las actividades que soportan al sistema del capital, ¿no es cierto?, trabajar, producir, que sí son remuneradas, ¿ya? Entonces aquí es súper importante tener como claro esto, porque la ciudad viene a seguir reproduciendo esta división sexual del trabajo y a seguir sosteniendo este sistema que viene desde el capital, ¿no es cierto? O sea, en este sistema lo que queremos es producir dinero. La gente necesita trabajar para producir dinero. Entonces, es muy fácil para el sistema tener todo un grupo de población, que son las mujeres, que se encargan de las otras actividades y que son gratuitas, porque las hacen por amor, por afecto, porque las mamás cuidan, las mamás siempre están ahí. Sí, estas son todas las del otro lado, ¿no es cierto?, las que no se ven generalmente. Sí, y en ese sentido también ahí empezamos a pensar y a cuestionarnos cómo están diseñadas nuestras ciudades, porque finalmente sales de la casa, la ciudad es el soporte, pero no solo de las actividades reproductivas, sino que se supone que la ciudad estructura y facilita para que podamos desarrollar tanto las actividades productivas como las reproductivas. Se supone. Entonces ahí es cuando empezamos un poco a reflexionar que las ciudades más bien están sosteniendo un sistema un sistema desigual que favorece el desarrollo de ciertas actividades. Sí, entonces en ese sentido, digamos, estas imágenes un poco son imágenes de los años 50, ¿no es cierto?, de años posguerra, y justo en esa época empieza como a planificarse la ciudad para esa reproducción, ¿no es cierto?, de estos roles que estamos hablando. Entonces, sobre todo en las ciudades americanas y norteamericanas, ¿no es cierto?, empiezan a generar todo un tema de vivienda en la periferia y nos conectamos a la ciudad con grandes vías de autopistas. ¿Quiénes se quedan en la vivienda en periferia? Las mujeres, ¿no es cierto?, esperando al marido que llegue del trabajo, cocinando, lavando, planchando, y les damos además todos los implementos necesarios para que ellas estén felices ahí. Les damos lavadora, refrigeradora, cocina, todo para que estén muy bien haciendo todas las actividades que son para ellas. Y los hombres salen, ¿no es cierto?, a la ciudad, al espacio público, y se trasladan a través de estas grandes autopistas, grandes vías que no relacionan nada, que no permiten tampoco el desarrollo de la vida cotidiana, ¿sí? Entonces, un poco estas imágenes vienen a enfatizar esta idea, ¿no es cierto?, que son imágenes de la época. Aquí, en esta otra, hemos sacado algunos datos ya de acá, del Ecuador, ¿no es cierto?, del INEC, donde se hizo un estudio sobre las horas dedicadas
de mujeres y hombres a trabajos del hogar o a temas de cuidado de miembros del hogar. Entonces, el resumen de los datos es que las ecuatorianas dedican 1.111 horas per cápita al trabajo en casa a comparación de las 334 horas que dedican los hombres. Y el dato que sacó el comercio en el 2019 es que 19.880 millones de dólares vale el trabajo no remunerado del hogar. Todo lo que no se paga, todas las actividades que no se pagan, más o menos van por esa cifra, es decir, todo lo que damos gratis, ¿no es cierto? Ya, y como mencionábamos antes, la ciudad que es la que soporta las actividades, las experiencias que se dan en la ciudad se experimentan de manera diferente, según la condición física, el origen, la edad. No es lo mismo pensar cómo vive la ciudad un hombre joven, que puede caminar, que puede trasladarse rápidamente, a cómo lo experimenta una anciana. Entonces, todas estas experiencias son las que deberían resolverse a la hora de plantear los espacios y de planificar los espacios de la ciudad. Pero no es así, se plantean cosas bajo una imagen de que existe un único usuario de la ciudad, un único usuario que por lo general es hombre, es joven y se puede trasladar fácilmente, pero no es así. En la ciudad estamos todos y todas, estamos ancianos, niños, niñas, mujeres, hombres, y la facilidad que tendría que tener una ciudad es para todas estas experiencias. Y dentro de las actividades reproductivas y productivas está la vida cotidiana. La vida cotidiana se desarrolla que tiene unos desplazamientos más complejos. Las actividades reproductivas que históricamente han recaído sobre las mujeres, sus desplazamientos son mucho más complejos dentro de la ciudad. Sales, te vas a ver al niño, a la niña a la escuela, haces las compras, regresas a una persona mayor. Cuidas a una persona mayor. Entonces, todos estos desplazamientos en la ciudad son muchísimo más complejos. Entonces, el trazo de las redes de la vida cotidiana son más complejas que de las actividades reproductivas, que por lo general son más lineales. Trabajo, casa, casa, trabajo. Sí. Perdón, ahí también quisiera como acotar que también dentro de la ciudad, la movilidad urbana, los sistemas de transporte público, digamos, están también diseñados para seguir soportando el tema de las actividades productivas. Salir de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, generalmente, ¿no? Mayoritariamente. Mientras que vemos que las mujeres generamos desplazamientos mucho más complejos, ¿no? Porque estamos a cargo de estas personas dependientes. Entonces, hay un dato de ONU Mujeres que dice que 7 de cada 10 mujeres en Quito utiliza el transporte público. Son las mujeres las que mayoritariamente utilizan el espacio público y el transporte público para desplazarse por todos estos sitios o equipamientos que necesita para satisfacer todas las actividades cotidianas. Listo. Y nuestras ciudades, en el momento de su planificación, responden a esto, a grandes espacios destinados para una movilidad en carro, a espacios que siguen sosteniendo que el capital es lo más importante. Cuando ahora en el contexto que estamos viviendo nos damos cuenta que la ciudad necesita brindar espacios de cuidado, necesita tener espacios que apoyen estas actividades de cuidado, de las relaciones, de la comunidad, pero seguimos reproduciendo y sosteniendo las inequidades espaciales, y finalmente eso también repercute en que seguimos sosteniendo sistemas que ya no están funcionando. Pero entonces, ¿por qué seguimos planificando de esta manera? Destinar
la ciudad está destinada a movilizar al carro, cuando en realidad hay otras formas de movernos. ¿Qué pasa con los que caminamos? ¿Qué pasa con los que vamos en bicicleta? ¿Con los que tienen silla de ruedas? ¿Qué pasa con en el coche de los niños, donde se llevan a los guaguas? O sea, es más complejo de cómo seguimos respondiendo con la planificación y con el urbanismo. Ujú. Y necesariamente, al mantener esta misma respuesta que sigue fracasando, las ciudades se vuelven inseguras, las ciudades se vuelven violentas y siguen sosteniendo comportamientos que nos afectan en la mayoría de casos a las mujeres. Las ciudades inseguras, la percepción de seguridad en los espacios que vivimos, que transitamos, la inseguridad es muy alta, y eso se va reflejando en otras cosas, como no queremos salir en la noche, el miedo se hace más grande. Entonces es justamente repensar la ciudad para combatir estas cosas que se dan. Un poco también, o sea, la ciudad lo que hace es seguir reproduciendo este sistema de poderes, ¿no es cierto? Patriarcal, ¿no? En el que las mujeres estamos bastante en desigualdad porque salimos a la calle y se nos condiciona cómo debemos vestir para estar seguras en la calle, por ejemplo. Sentimos violencia en el espacio público, reconfiguramos nuestros trayectos para evitar zonas oscuras o zonas donde me pueda pasar algo, o sea, nos damos más vueltas para llegar al mismo punto porque tenemos miedo. Entonces esto empieza a coartar nuestra libertad y nuestra autonomía de movimiento. Entonces justamente lo que queremos o lo que se plantea, ¿no es cierto?, es las ciudades diseñadas para el soporte de la vida, no del capital. Poner a la vida en el centro, que es lo que plantea el urbanismo con perspectiva de género, el urbanismo feminista o el urbanismo con enfoque de género, que no es algo que nos estamos inventando nosotras, ¿no es cierto?, sino que ya muchos arquitectas han venido reflexionando y pensando sobre el tema desde los años 70 más o menos, o incluso un poco antes, que es esto de cuáles son las actividades cotidianas que necesitamos y planifiquemos a partir de eso, ¿no es cierto? Todos tenemos que cumplir cierta cantidad de actividades cotidianas a lo largo del día en un espacio físico y en una temporalidad específica. Entonces, ¿por qué no buscamos ciudades que empiecen a reforzar eso más que el capital? Entonces, buscamos esto, ¿no es cierto? Ciudades donde podamos recrearnos, donde podamos transitar libremente, autónomamente, sin miedo, donde todos con nuestras necesidades específicas podamos disfrutar del espacio público, donde la movilidad también contemple estas cosas, donde no haya acoso, no haya violencia, ¿no es cierto? Donde podamos compartir entre todos. Eso es de incluir el enfoque de género en la ciudad. O sea, dejar de diseñar las ciudades para el paradigma que ya existe, ¿no es cierto? Que era lo que decía un poco la Cari, el hombre joven, exitoso, que se mueve perfectamente por la ciudad en su carro, y que pensemos en que todos tenemos otras necesidades y que existe la mitad de la población, que somos mujeres, mundial, que no se nos está tomando en cuenta, ¿sí? Y justamente como incorporar eso, nuestras necesidades, y que la ciudad sea ese soporte, no el soporte del capital, sino el soporte de la vida. Sí, y con esto transformar la sociedad a partir de repensar los espacios, y que de esta manera los espacios también nos ayuden a construir realidades diferentes. Eso es. Súper interesante. A ver, obviamente creo que estuvo la aclaración que hicieron al principio, creo que es bastante válida, porque obviamente siempre confundimos esas cosas, ¿no es cierto? Y muchas veces la palabra género no sabemos bien a qué significa o cuál sería la connotación que tiene. Y en ese punto quería preguntarles, hablaron de esta brecha de género que existe, ¿no es cierto?
¿Y cuál sería la brecha de género que hay, hablando, digamos, en nuestra profesión, en la arquitectura, o cuál consideran que es esa brecha, o por qué creen que se da? A ver, la O sea, arquitectura es, perdón, es una profesión súper masculinizada. Y, por ejemplo, no existen muchos referentes de mujeres porque se nos ha borrado de la historia de la arquitectura. Y no porque no existamos, no porque no haya mujeres que hayan hecho muchas cosas y muchos aportes, sino que, como dice Saida Muxi en uno de sus libros, la historia siempre trata de buscar héroes. Y en la historia de la arquitectura igual, hay que tener el héroe que tiene la majestuosa obra en la ciudad, que se publica, que es venerada por todo el mundo. Entonces, ese es el referente. Mientras que las mujeres a las que también se les complica muchísimo más ya en la profesión mantenerse, y hay estudios de eso, o sea, cuando las estudiantes de arquitectura, o sea, los estudiantes de arquitectura generalmente son igual, hombres y mujeres, pero ya en el desarrollo de la profesión se ve que las mujeres se van quedando. Y es también por asumir, por el mismo rol que seguimos asumiendo, ¿no es cierto? Y que luego se nos complica mucho más. La vida profesional de la arquitectura es dura, súper dura, es sacrificada. Entonces, resulta que nos van borrando o vamos desapareciendo, ¿sí? Entonces, y en la academia, yo creo que ahí está una de las razones fundamentales y también nosotros reflexionamos sobre eso y hacemos la crítica. En la academia no nos dan referentes de mujeres y eso es súper lamentable. O no se esfuerzan por buscar esos referentes. O sea, nos dicen que Zaha Hadid y el resto, hay millones. Entonces, por eso hay este emprendimiento de, bueno, esta iniciativa, digamos, de un día una arquitecta, que es justamente, se dedicaron a publicar en Facebook un día una arquitecta que nadie conoce, porque no está referenciada, ¿no es cierto? Entonces, cada día sacaron un arquitecto y todo su trabajo. Y resulta que hay miles de arquitectas que no están visibilizadas. No sé, Sí, amigas, ¿querías decir algo? ajá, es que muchas de las cosas, como tú dices, no se conocen, ¿cierto? Entonces creo que nace por ahí, que tal vez como no tenemos muchos referentes, pero lo que dices es verdad, o sea, como docente, quienes estamos involucrados en la docencia deberíamos buscar tal vez esos referentes. Y me gustaría tal vez, si por ejemplo a todos quienes estamos conectados, y para mí también va a servir para mis clases, si tienen alguna lista o algún lugar donde podamos ver, o una lista de arquitectas que sepan, pues me encantaría para poder revisar sus obras. Y claro, a ver, no sé, Karina, algo querías comentar al principio, no sé si quieres contar algo de esa pregunta, de qué pasa en este mundo laboral entre esta brecha de género en la arquitectura. sí, o sea, bueno, la brecha de género los indicadores son claros y los conocemos. Las mujeres, por el mismo trabajo que realizan los hombres en el ámbito de la arquitectura, reciben un salario menor. Los referentes con los que nos construimos durante el tiempo que estuvimos en la universidad fueron mayoritariamente, por no decir en su totalidad, hombres. Entonces, eso es un reto muy grande para las personas. Yo diría que no solo en el ámbito académico, es un reto en la vida poder reconstruir las historias desde otra perspectiva, no desde la perspectiva de cuál es el héroe, de cuál es el salvador, o cuál es y encontrar los referentes alternativos que hay, solo que ese es el trabajo, el esfuerzo que tenemos que hacer, reconstruir la historia desde otra perspectiva, no desde la que nos contaron de, como te digo, quién es el héroe, quién salvó, quién construyó la ciudad. Y en ese sentido también la invisibilización del trabajo de las mujeres en el urbanismo, en la arquitectura, es muy grande. Y es por lo general, cuando es un trabajo colaborativo y necesita
que tenga un representante, por lo general es el hombre. ¿Por qué? O sea, ¿cómo se eligen estas cosas? Y si es colaborativo, ¿por qué no aparecen todos los nombres? O sea, siempre tratamos de tener estas elecciones muy fáciles como, sí, que sea él el que nos represente, cuando en realidad luego eso ya se manifiesta en una brecha de género y ahora o sea, tenemos que enfrentar con acciones y que esta brecha que sea cada vez menor. Y esto se da creo que en muchos, o sea, no creo que sea solo cuestión del contexto latinoamericano, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, lo que pasaba o lo que dicen que pasa, por ejemplo, en muchas de las obras de Alvar Aalto, ¿no es cierto? Entonces, muchas de las obras que él hizo, los mobiliarios, recuerdo, estuvo diseñadas por algunas de las cosas que tuvo, o practicantes que eran mujeres. Entonces, pero la obra termina siendo de Alvar Aalto. Entonces, no es como que no le termina dándole crédito a ella. Y ahorita que comentaban, me acordaba de ese caso, porque también pasa con los famosos, ¿no? Eh, Sí, y, pero es algo que, perdón, que no se da solo en Latinoamérica. Eso es a nivel mundial porque el tema patriarcal es algo que no se ha logrado en el mundo eliminar, ¿no? Este poder patriarcal. Eso es por eso las luchas feministas. Entonces eso se sigue reproduciendo en todos los ámbitos y en todo el mundo. ok, y por ejemplo, Sí. justo hablando, no, Karina, perdón, sí. Sí, sí, solo que me parece ahorita chévere poder volver a mencionar esta cosa de la licuadora gestora, esto de la gestión, que es algo que creo que ha sido bastante importante dentro de nuestro ejercicio profesional, que esta gestión es muchas veces invisibilizada y es un trabajo finalmente que necesita estar presente en cualquier proyecto desde su inicio para que se pueda culminar. Entonces, las mujeres que trabajamos en la gestión, en hacer conexiones, en esa parte del trabajo, es invisibilizado, pero ahora en nuestro nombre también queremos remarcar la importancia de eso, de la gestión en los proyectos, de las conexiones que son importantes hacer. Sí, una cosita más, porque también se dice que la gestión es femenina, porque justo es todo lo que no se ve, todas las piezas que van como arreglando el producto final, en la gestión de todo, ¿no? No solo de un proyecto arquitectónico, de un tema urbano, ¿sí? De todo, o sea, hay, y de hecho nosotras nos hemos involucrado en procesos de gestión cultural, porque nos sentimos como muy cercanas a esos procesos colectivos, que son muy colectivos, y que finalmente no es una cuestión de visibilizarte, sino de lograr generar un producto colectivo. Y estamos detrás como hormiguitas trabajando y no se ve. Por eso se habla también que la gestión es femenina, porque también nuevamente como refuerza todas estas ideas de que Oye, estamos guardadas. interesante es eso que nos comentas. Y por ejemplo, no han pensado, o sea, ese espacio que no había visto, de un día una arquitecta, dijiste, así se llama. Sí, ¿Dónde lo un podemos día una encontrar? arquitecta. ¿En Está Facebook? en Facebook, sí, un día una arquitecta, búscalo. Hay miles de biografías de mujeres. Otro que Sí. te recomiendo de una vez, aprovechando la pregunta, es este libro de Saida Muxi, que lo sacó el último, Mujeres, Casas y Ciudades. Ella ahí pone muchas referentes mujeres, tanto en la arquitectura como en el urbanismo, de todas las épocas. Y es interesante también ver cómo, o sea, antes, no sé, en los años 30 o así, las mujeres ya empezaban a pensar en otras cosas, en otras concepciones de la misma arquitectura y del espacio público que no se pensaron en el movimiento moderno, por ejemplo. Claro. Y por ejemplo, justo hablando de estas cosas de cómo luchar, yo creo que viene también de una parte bastante cultural todo esto, ¿no es cierto? Como decían, estos roles que se nos vienen como programados. Yo creo que es algo, mejor dicho, es algo cultural y algo que te enseñan y que vas aprendiendo, ¿cierto?
tal vez estas preconcepciones que tenemos, ¿no es cierto? Pueden ser, podemos luchar con estas desde la academia, pero tal vez alguna otra respuesta que podamos tener frente a esto, no sé, o cómo ustedes afrontan esta lucha de, o no lucha, pero tal vez para que ya la gente deje de tener estos prejuicios o preconcepciones de que esto tienen que ser los hombres y que esto tienen que ser las mujeres. ¿Cómo abordan ustedes ese tema tal vez? Porque deberíamos luchar frente a eso, ¿cierto? Porque al final yo creo que es bastante cultural este tema de segregar estas actividades por género. Ujú. Karina. Y, O sea, sí. Creo que dígame. el, creo que, bueno, no sé si la palabra es luchar, pero sí construir, construir y deconstruir. Y creo que un paso importante que damos al enfrentar diferentes cosas es siempre visibilizar, ¿no? Visibilizar las desigualdades que existen, pero al mismo tiempo también proponer acciones, o sea, y visibilizar no está mal, o sea, no está mal hablar de esto, más bien está muy bien que nos cuestionemos y que podamos a partir de los cuestionamientos enfrentar con acciones. Es una de las cosas que hacemos constantemente en cualquier situación de la vida, no solo para enfrentar los proyectos, sino para enfrentar la vida en general. Yo creo que también sí es una lucha diaria, porque como tú dices, está como tan asumido culturalmente que lo ves en todo y lo vives todo el tiempo, no solamente en la profesión, en todos los días. Entonces, luego cuando hablas de estos temas o tratas de visibilizar la desigualdad, bueno, o sea, como que no, o sea, ya salta así un rechazo, pero es simplemente como empezar a ver. Entonces, cuando también hablé del enfoque de género, creo que también implica ponerse estas gafas moradas que dicen mucho, o sea, ponerte las gafas moradas y cuando empiezas a ver esa perspectiva, cuando empiezas a ver la diversidad que hay, cuando empiezas a ver las desigualdades, ya no puedes volver atrás, ya no puedes volver a esa... a ese asumir cultural, ¿no es cierto? Entonces empiezas a cuestionar tu montón, ¿por qué las mujeres esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué no tenemos representación? ¿Por qué no estamos en los puestos de decisión? Y también, ojo, ahí hay que tomar en cuenta que si bien tal vez ahora hay más mujeres involucradas en el ámbito político, por ejemplo, en la misma profesión, no necesariamente quiere decir que ya se estén reivindicando eh, estos prejuicios, no. O sea, porque hay muchas mujeres también que no asumen el tema de la desigualdad. Entonces, no quiere decir que ya con una mayor representación esto se empieza a contrarrestar. Está bien la representación, pero no final, o sea, no está todavía resuelto. Sí, y les decía esto cultural no sé si podemos hacer un símil con lo que está pasando ahorita, por ejemplo, en Estados Unidos, con esto del racismo, ¿no es cierto? Porque, digamos, ya tuvieron el Barack Obama, ¿no es cierto? Un representante de afroamericano, etcétera, pero como tú dices, tal vez no termina de ser ese cambio que realmente catapulta para que esto se vaya de aquí. Entonces, por eso decía, yo creo que una de las cosas que pasa es que muchas veces es algo tan cultural y tan metido en la cabeza que por eso se sigue reproduciendo. Y es lamentable, por ejemplo, que incluso ahora sigamos hablando de cuestiones racistas, ¿verdad? O de igualdad de género en estos tiempos. Creo que por eso creo que empieza desde acá. Y sería bueno, obviamente, trabajar también desde la parte de la academia y desde las casas. Porque, y eso quería justo preguntarle ahorita, tú comentaste algo que a muchas mujeres también no se involucran en esta línea, ¿no es cierto? ¿Y qué opinan respecto a que, no sé si tal vez este feminismo muchas veces empieza por varias mujeres o por muchas mujeres que siguen pensando en esta cuestión de no, deben quedarse aquí, o mi hijo ni sé qué, o mi hija esto, lo que sea? Y te lo digo porque a veces uno cree que, que empieza por el hombre, ¿no es cierto? Y estoy seguro que esto puede ser
podemos decir sí, él, lo que sea. Pero, ¿qué pasa también con estas mujeres, ¿no es cierto? Que también les cuesta salir un poco de esta preconcepción o este prejuicio, de estos roles marcados. Entonces, porque al final yo creo que, como te digo, yo creo que te enseñan algo y después es como complicado que aceptar otra cosa, o tal vez también es una brecha generacional que podría haber, por ejemplo. Entonces yo creo que a veces también es cuestión y te lo digo, en qué pasa, por ejemplo, en muchas casas, y hablo de la mía. Muchas veces tus abuelitas, ¿no es cierto? Es como ponen a mis primas a cocinar o servir las cosas porque eso es lo que les enseñaron. Y no es precisamente que tengan una concepción no sé, de desigualdad, pero tal vez ya está metido aquí en la cabeza, ¿verdad? Entonces es como, bueno, ok, ustedes tienen que hacer esto, los hombres se sientan, los vivir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con esta brecha también generacional que puede existir, verdad? No sé si les pasa eso tal vez en su círculo o lo vivan, pero te cuento, por ejemplo, el caso que muchas veces se dan. Sí, las mujeres somos machistas también. Entonces, o sea, no es solamente un tema de hombres y de mujeres, porque es un tema cultural, social. Está súper implantado. Entonces, sí, o sea, también en mi casa se han reproducido esas cosas, y yo he reproducido esas cosas. O sea, nosotras también todo el tiempo estamos tratando así como de romper y ser más consecuentes, porque es bien difícil. No es que ya, porque ya tenemos como el discurso y ya está, no, es casi una cosa de día a día y que te cuestionas todo el tiempo. Entonces, o sea, en cuestión a brecha generacional, o sea, igual, o sea, obviamente no, digamos, nuestra generación ahora es totalmente diferente a la de nuestras abuelitas, ¿no es cierto? Ahora nos estamos cuestionando estas cosas, estamos tratando de hacer algo, pero luego, por ejemplo, creo que nosotras hemos sufrido como dos tipos de discriminación, la de género y la de edad. Porque nos hemos encontrado también con arquitectos o arquitectas mayores, ¿no es cierto?, que te ven así porque eres joven, porque eres mujer. Entonces, a veces ni te saludan o no muestran respeto tampoco a tu trabajo porque eres muy joven. Eso pasa en profesión. Sí, yo lo que quisiera agregar a lo que dice la Nati es que estas desigualdades hay que deconstruirlas juntos, o sea, entre mujeres y con o los hombres también. Entonces, el hecho de que se hable de género, el género no son las mujeres, el género es tratar de resolver las desigualdades que existen que son producto de una construcción social. Entonces no las vamos a poder resolver entre mujeres. Sí que empujamos más, sí que somos más activas, sí que nos motiva mucho más, obviamente, que estas desigualdades y estas inequidades sigan desapareciendo, pero es como un trabajo mutuo, y entonces ahí es cuando estas conversaciones cobran sentido, cuando las compartes con tus padres, con tus amigos, con tu pareja, entre mujeres, entre hombres. Entonces todos tenemos que estar conversando de esto, todos. Sí, porque nos afecta también a los hombres Nos también. afecta a los hombres y a las mujeres. Sí, Porque hay un tema también que dentro de esta construcción cultural y social, a los hombres también se les ha limitado un montón. Y eso, o sea, a las mujeres se nos ha permitido muchas cosas por ser mujeres, como expresarnos, llorar, no sé qué, sentir. A los hombres no, porque tienen que ser fuertes, porque tienen que no ser sensibles y no tiene sentido. Entonces también los hombres tienen que incorporarse a esto, como dice la Cari, porque también están afectados. ajá. Yo creo que obviamente es algo que nos involucra a todos. Y, les quería preguntar respecto, no sé cuál es su opinión, por ejemplo, en cuestión al feminismo, ¿cierto? Entonces,
yo a veces, yo creo que yo le decía lucha entre comillas porque no sabía si decirle lucha o esta como visibilización que ustedes están contando, que creo que es tal vez la palabra adecuada. Obviamente, yo creo que hay que hacer presentes algunos temas, ¿no es cierto? Pero yo creo que, y no sé su opinión, desde mi punto de vista, obviamente creo que hay que separar dos temas. Uno sería el que necesitamos que todos nos involucremos en esta problemática, pero sin necesidad de... Es como una lucha entre pobres y ricos. Voy a hacer un círculo, ¿cierto? Entonces, como el pobre quiere tener dinero, pelea contra el rico. Y el rico como, no sé, me explico. Entonces, lo que a veces yo consideraría que pasa, o se malentiende, es que tal vez para que haya igualdad, ¿no es cierto?, se tiene que bajar derechos de otras personas o de otros o de otro estrato o de otra comunidad, no sé, para igualarlas o para que esto es igual. Cuando creo que lo coherente, ¿no es cierto? Y quisiera su opinión, es que todas queden a un mismo nivel, ¿verdad? Y les pregunto esto porque hay veces que en estas luchas de todo tipo, no solo hablemos de género o feminismo, se ve también como una lucha, pero enfrascada no al derecho, sino contra otra persona. Entonces, en ese punto, quería su opinión respecto a, por ejemplo, al feminismo, ¿no es cierto? Entonces, porque a veces creo que tal vez un poco mal entendido o llevado a un extremo, puede entenderse como esa lucha contra otro, cuando creo que la idea es mejor visibilizar y que se equipare a un mismo nivel todos los derechos. ¿O me equivoco? No sé. O sea, tú dices como el feminismo se va en contra de los hombres. Ajá, o sea, a eso iba. Por ejemplo, de alguna manera eso estaría malentendido, ¿no es cierto? Si no es buscar que los derechos se igualen, ¿verdad? Sí, Es exactamente. exactamente eso. El feminismo busca la igualdad entre hombres y mujeres, pero las mujeres al estar históricamente en eh, una posición inferior, nuestras luchas se hacen más fuertes y parecería que es una lucha solo de mujeres, pero en realidad el feminismo es la igualdad entre hombres y mujeres. Sí, y también como visibilizar que históricamente hemos estado como en una relación de poder diferente, ¿no? Entonces, el hombre siempre ha tenido como un poder sobre las mujeres y sobre su cuerpo, sobre otras cosas. Y justamente es como un poco llegar a visibilizar y alcanzar. O sea, el tema es no entender que se les va a bajar derechos para que nosotros alcancemos, sino que somos seres humanos también. O sea, se dice también el feminismo es entender que las mujeres son seres humanos y que no puedes atentar o hacerte dueño de su cuerpo, por ejemplo, por poner uno de los casos. O sea, entonces es un poco como llegar a esa equidad y entender también que somos la mitad de la población mundial y que la mitad de la población mundial está viviendo en desigualdad con respecto a estos temas, al tema monetario, cultural, lo que ya decía, ¿no es cierto?, social, de político, de tomas de decisión. Entonces, va por ahí, ¿no? Claro, o sea, justo, ¿no es cierto? O sea, es como igualar derechos antes que pelear contra otro, digamos. ¿Sí? A ver, les han dejado algunos comentarios, algunas preguntas. A ver, primero, gracias a todos quienes se conectaron y voy a leer algunas. Bueno, les mandan algunas felicitaciones, saludos, etcétera. ¿Y dónde está? Guillermo, a los espacios de la... Hola Guillermo, ¿cómo estás? Guillermo Romero. A los espacios de la ciudad también se les han asignado roles según factores culturales. Por ejemplo, en nuestra sociedad es casi inimaginable un espacio de ocio y deporte barrial que no esté acaparado por la cancha de fútbol, que es un espacio monotemático y usualmente acaparado por hombres jóvenes. Exactamente. Sí, o sea, esta cuestión que presenta el Guille es cómo evidenciar en la ciudad estas desigualdades, porque finalmente estás destinando un espacio, pero ¿quiénes van a ocupar ese espacio o quiénes en su mayoría estarán ocupando ese espacio?
Y sí, los hombres estarán ocupando más ese espacio, pero ¿y las otras actividades qué? Entonces, es como el urbanismo va respondiendo estas cosas. No se pueden plantear espacios digamos, que responden o que van a ser ocupados en su mayoría por determinada población, en este caso los hombres. Y las canchas sí son el ejemplo más, digamos, más evidente y con la que más responde el urbanismo, como el ocio cancha, pero no necesariamente, o sea, y esa cancha, los datos que acompañan esa decisión, ¿quiénes van a utilizar en su mayoría ese espacio? ¿Por qué se plantea la cancha como, como la única respuesta hacia el ocio? Pero las otras actividades, ¿qué? Sí, Y es... hay una recomendación para el Guille, que hay unas chicas, igual una oficina de arquitectura que se llama Iqualsari de Barcelona, y ellas han estado repensando la configuración de los espacios recreativos en las escuelas, porque igual en las escuelas está, boom, la cancha de fútbol para que los niños todos jueguen, todos y todas. Entonces ahí hay un video que lo pueden buscar, que ellas un poco como reconfiguran la estructura, el contorno de la cancha y hacen las entrevistas a los niños y a las niñas y claro, hay niñas que dicen, no, a mí no me gusta pasar por la cancha porque me da miedo que me pegue la pelota. Entonces empiezas a ser excluyente, ¿no? O sea, no, yo tengo, y a mí me pasaba también, yo tenía pánico de cruzarme por la cancha del colegio porque me daba miedo que me pegue la pelota. Entonces, un poco también esa reflexión, ellos las hacen desde los patios de las escuelas, pero un poco también como que se puede relacionar, ¿no? A los espacios públicos de recreación que tenemos, que son mayoritariamente canchas. ¿Sabes? Pero es tan cierto lo que comenta, pero ahorita uno, o por lo menos yo acabo de caer en cuenta en eso. O sea, creo que a veces uno pasa completamente, no se pone a analizar en esos temas, ¿cierto? Es como que dices, ah, sí, la cancha, pero claro, es mayoritariamente ocupado por hombres. Okay. Y la destinan el espacio más grande. Y en la escuela, en el colegio, sí, como tú dices, es verdad, no nos percatamos, pero cuando te das cuenta de cuánta área está destinada para las actividades que por lo general desarrollan los hombres, y dices, sí, yo en la escuela también pasé por lo que cuenta la Nati. O sea, la gran cancha y lo que nos quedaba era caminar alrededor de la cancha y cuidado y te pega la pelota. Pero estas son esas son las estructuras que seguimos reproduciendo. Entonces tenemos que repensar los espacios de la ciudad, de las escuelas, de nuestro propio habitar, repensar bajo otra mirada. Sí, por eso esto de hacer énfasis en incluir el enfoque de género, o porque se llama urbanismo con enfoque de género. Es justamente porque si bien en los acuerdos internacionales, políticos o en la constitución del país estará dicho que necesitamos equidad de género, realmente hay que evaluar si es efectivo. O sea, lo que está escrito, porque está escrito nada más. Entonces, lo importante es transversalizar. Y, por ejemplo, quienes están planificando ahorita nuestra ciudad, o sea, ya quisiera ver si tienen el departamento de género donde estén transversalizando el enfoque, que no hay. Entonces seguimos lo que hemos dicho, ¿no es cierto? Seguimos porque no nos ponemos a cuestionar. Entonces está tan normalizado que creemos que así está bien y seguimos reproduciendo la misma ciudad. Claro, por ejemplo, obviamente entonces deberíamos partir desde este usuario, no como un usuario universal, sino desde entender que hay muchos diferentes usuarios, diferentes condicionantes, ¿cierto? Ese sería el enfoque, obviamente, para iniciar un proyecto en un espacio público. Perfecto. De gracias, nos han dejado, han ayudado a responder la pregunta que les decía, que dónde pueden encontrar referentes, Alejandra Pinto, Cristel, ¿alguna? No, Cris. Claudia Canela Samaniego, otro tema súper importante es la falta de acceso de mujeres a puntos de toma de decisión. Sí. Y, por ejemplo, justo en la coyuntura actual,
Yo leía el otro día un artículo que los mejores líderes o quienes respondieron mejor a la pandemia fueron mujeres, ¿verdad? Fueron mujeres. Sí, sí. Ahí justo también, bueno, lo voy a comentar a propósito de que estaba viendo en la FAPA, la Federación Panamericana de Arquitectos, en todo este tiempo de pandemia, hicieron un montón de charlas, conversatorios, de encuentros, etcétera. Y el porcentaje de participación de mujeres era el 16% con respecto al 83% de hombres. Claro, eso es Entonces, y sin tomar en cuenta que su junta directiva estaba llena de hombres, ¿no? Y que aquí en el Colegio de Arquitectos del Ecuador no ha habido una presidenta, ha habido vicepresidentas, pero presidentas no. ¿no? Está hoy. Pueden ser las primeras, seguro. Igual, gracias, nos ponen algunos libros, algunas referencias de algunas películas, igual. Y hay una respuesta, dice, y si es que hubiera mujeres en estos altos cargos, tienen que, muchas veces adoptan comportamientos masculinos para ser tomadas en serio como líderes. Claudia Pons. Sí. Hay otro tema también sobre eso, ya digamos en el tema profesional, es que muchas veces a las mujeres nos toca demostrar mucho más, o sea, trabajar mucho más, porque tienes que demostrar que eres apta para un puesto, un cargo o lo que sea. Claro. Sí, Eso pasa. ese demostrar está mal, obvio. Pero justamente ese comentario que nos compartiste sobre tenemos que adoptar comportamientos masculinos, es como nuevamente, ¿qué es lo masculino? O sea, por tener una voz más fuerte es masculino, o sea, esto también es de construir esas cosas también. Te nos congelaste, Cari. Bueno, a ver, esperemos que... ¿Cómo se están planteando? O sea, no es como llegar al poder y tener comportamientos masculinos para que sí me hagan caso. Exacto. Sí, o sea, son como cosas súper que están tan arraigadas que es todo el tiempo un trabajo constante de cuestionar y de actuar. Sí, es más, sabes que ahorita conversando con ustedes, yo me pongo a pensar y digo, uy, de seguro hay cosas que, como la cancha y cosas así, que uno pasa completamente desapercibido y las hace capaz, o las piensa, y son tan normales que tú dices, yo no soy machista, pero capaz de muchas cosas que ya están acá, ¿no? Y que hasta que no las profundizas o te puedo pensar, capaz que no caes en cuenta. María Camacho, en este caso existe una exclusión social de un género específico creado por la cultura y la construcción social. Entonces, ¿cómo la arquitectura nos ayudaría a crear una igualdad de género? En su experiencia, ¿qué proyectos demuestran la oposición a este tipo de desigualdad? O sea, creo que uno de los temas que por ejemplo, se piensa y que incluso se ha analizado un poco más en estos tiempos de pandemia, es del tema de pensar, por ejemplo, en la vivienda como un modelo de cohousing, por ejemplo. Porque la vivienda nuevamente también reproduce los mismos roles, ¿no es cierto? En la vivienda, ahora el diseño arquitectónico está abriendo la cocina, por ejemplo. Está abriendo para que se incluya el espacio social. ¿Qué pasaba antes? La cocina estaba encerrada en un cuarto y ¿quién estaba en la cocina o en estos espacios servidores? Las mujeres. Y en el espacio público, social, en la sala, estaban los hombres, ¿no es cierto? Esperando a ser servidos. Entonces, el pensar en el cohousing también es pensar en lo comunitario. Y creo que también el feminismo va mucho desde ahí, desde pensar en lo colectivo. Y pensar que una vivienda puede compartir espacios, por ejemplo, para hacer comida, para tender la ropa, para lavar, que sean compartidos por todos los habitantes de la vivienda, ¿no? Y así también empiezas a generar comunidad, ¿no es cierto? O un espacio de huerto, digamos, donde te relacionas con los otros cuidando. Y, por ejemplo, en temas de ciudad,
Sabemos que Viena es la ciudad que ha incorporado mayoritariamente los temas de género, de un enfoque de género en el espacio urbano. Sin embargo, son pocos, digamos, los referentes que hay, porque todavía es una cuestión que se sigue trabajando y se sigue reflexionando, que han habido ciertas intervenciones que un poco dan la idea de cómo se podría transformar, pero como todavía sigue sin haber esa transversalización completa del enfoque desde la planificación urbana en este caso, todavía no hay como ejemplos del todo claros. Como digo, Viena es un ejemplo, pero no se aplica a nuestro contexto. Eso sí, hay que tener en cuenta. Nosotros tenemos otras condicionantes y también todos los que habitamos nuestro espacio público tenemos otras necesidades y eso hay que tomar bastante en cuenta al momento de, digamos, repensar nuestro espacio público, hablando de nuestras ciudades ecuatorianas. Yo Carlos, creo que ahí la forma de cómo enfrentamos los proyectos urbanísticos, una cosa muy importante que puede generar mejores respuestas en los proyectos es como la participación comunitaria. O sea, buscar siempre que el proyecto tenga mucha relación con la participación comunitaria en la que estén integrados todos los usuarios que vayan a utilizar el espacio o el proyecto. Entonces, que se tome en cuenta no solo las actividades que va a enmarcar este proyecto, sino a los usuarios y ahí la clave es la participación comunitaria, hacer que en el proyecto, en el desarrollo del proyecto se incluya la participación comunitaria, siempre. Claro. Carlos Cabrera, también hay un contexto claro de relaciones de poderes coloniales que han estructurado el ejercicio del poder desde lo hacendatario. La mujer es vista como parte de la tierra, naturaleza, y debe ser domesticada. Entender las particularidades de las relaciones de poder acá y su especial vínculo con el arraigo territorial y su relación con lo humano y lo no humano. Debe ser domesticada, palabras Fuerte. Cris, en todo caso, no es tanto equiparar a las mujeres con los derechos que ya tienen los hombres, sino cambiar la perspectiva con lo que abordamos todos los aspectos de la vida. Ok, sí, sí, es verdad. Diana Orellana, el machismo se visibiliza y se sufre todos los días en la calle. El acoso es una muestra naturalizada de este problema, que fueron las fotos que mostraban esas 3 fotos, ¿cierto? Uh-huh. Y, por ejemplo, en este caso, es interesante algunas iniciativas que ha habido, como esta de bajarle el acoso en el transporte público en Quito. No sé si funcione, ojo, pero creo que son iniciativas que pueden o sea, son buenas, ¿no? Sí, sin duda. O sea, yo creo que todas las iniciativas suman. Yo escuché alguna vez en una charla de la representante de ONU Mujeres acá en Ecuador que decía que esa campaña de Bájale el acoso sí había arrojado buenos resultados, pero ya se acabó, creo. Entonces, pero sin duda suma muchísimo, porque en el transporte público es terrible. Claro, creo que fue de la anterior administración y muchas de las cosas que no se hacen es darle continuidad. Sí. ¿Dónde está? ¿Qué más? Bueno, de ahí les mandan un montón de felicitaciones, más referencias, más comentarios, de acuerdo con el colectivo, como que hablamos de igualdad de género. Ok. María Camacho, muchas gracias por la respuesta. Efectivamente, estoy de acuerdo que un pensamiento colectivo nos podría ayudar a crear nuevas generaciones con igualdad de género. Desde la escuela, desde la casa, seguro. La comunidad de la vivienda uruguaya, etc. Bueno, el resto ya son muchas felicidades. Un tema, Luis, que creo que es importante también reflexionar y que se ha hablado muchísimo en este tiempo de COVID, es, digamos, repensar justamente las viviendas, o sea, y lo que ha pasado también, que han habido, por ejemplo, en cuestiones de violencia, muchísimas denuncias
porque han estado las mujeres viviendo con sus maltratadores en todo este tiempo, encerradas. También el tema de pensar que la vivienda puede tener estos espacios comunitarios, donde nos ayudemos unos con otros, y también pensar en los cuidados, ¿no es cierto? Que se ha evidenciado en este tiempo que los de cuidados son importantes y siempre lo han sido, y quienes han estado a cargo de esto. Entonces, esto del teletrabajo y de compaginar el trabajo y la vida cotidiana, resulta que mucha gente creo que se desayunó también, que en la casa había que hacer cosas, que había que cocinar, que había que limpiar. Entonces, como hacer énfasis también en los cuidados, ¿no? En la importancia, un poco también hablábamos de esto, que ahorita mismo lo que se quiere es como volver nuevamente a la producción. O sea, ya, porque estamos perdiendo plata, porque ya nos vamos a la quiebra y tal, porque el sistema es así. Pero ¿y los cuidados? O sea, todo este tiempo se evidenció que eran fundamentales. O sea, si no nos cuidábamos ahorita, nos llegaba el virus nomás. Entonces, se está como nuevamente relegando, bueno, ya no nos cuidamos tanto porque hay que producir. Entonces, empecemos ya a producir y nuevamente, ¿no es cierto? Los cuidados se van quedando ahí, pero fue súper evidente su importancia. Carlos Cabrera nos pide una aclaración respecto a justo eso de domesticar a las mujeres. Sí, tranquilo, lo leí completo y sí se cachó que hacías una referencia que antes se decía eso, no que lo estés comentando. Ya, bueno, gracias a todos los que conectaron, súper interesante este tema. Y primero, igual, voy a tener la oportunidad de hablar con ustedes, bueno, con su colectivo, la siguiente semana para que nos cuenten un proyecto que hicieron, ¿verdad? Entonces, todos quienes están viendo, que se conecten el siguiente miércoles, vamos a hablar ya acerca de un proyecto que hicieron. Y bueno, vamos a hablar ya de temas un poco más concretos de cómo abordaron esta visión de género en el proyecto específico que nos van a contar la siguiente semana. Que Nati, ¿me recuerdas cómo se llama? El proyecto se llama La intimidad en lo público. Intimidad del público, perfecto. Entonces, eso sería el siguiente miércoles. Y, a ver, yo les quería invitar a ustedes y a todos quienes nos ven, que obviamente si conocen gente que tenga temas relacionados a la arquitectura urbanismo, les inviten a este espacio. Y te digo porque justo tú decías que el 12% o el 16% de las charlas que habían dado habían sido, ¿dónde era? De la FAPA. Ya, habían sido mujeres, ¿no es cierto? Mira, nosotros hicimos en nuestro canal, ahorita en Facebook, hicimos hace una semana una convocatoria para que nos cuenten diferentes temas de arquitectura. Y te cuento que nos ha inscrito exactamente en una semana 16 personas. Pero de las 16, ninguna fue mujer. Entonces, por ejemplo, ¿qué va a pasar de aquí? Obviamente, yo sigo programando las charlas, ¿no es cierto? Me encantaría que haya obviamente la intervención de diferentes actores, pero espero también, si ustedes conocen a alguien, ¿no es cierto?, como están involucradas en el colectivo, invítenle, mándenme el contacto, mándenle, compartan el link, que postulen, que me escriban y veamos cómo también las vamos involucrando. Te cuento, ya es algo que obviamente son 12, son 16 mensajes, y los 16 ninguno fue una mujer. Bueno, esperamos que se sigan conectando, nos sigan mandando mensajes y poder contar también con este componente femenino en nuestros espacios de diálogo. Entonces les pido su ayuda como colectivo, que seguro tienen muchos contactos, igual a la gente que nos ve, y obviamente podríamos seguir ampliando estas conversaciones. Eso, les agradezco un montón por haber aceptado, el tema es súper interesante, y yo sí te dije que nos íbamos a demorar un montón. Y que va a haber un montón de comentarios y un montón de réplicas, así que súper interesante. Y este espacio igual queda abierto, si quieren contarnos algo más, si hacen algún otro proyecto o tienen alguna otra cosa que se quiera difundir, pues bienvenidas a ustedes y a su colectivo, y igual a colegas que conozcan que quieran difundir algo en este espacio. Y obviamente este espacio, la idea es que siga creciendo y que tenga igual desde este punto de vista mucha igualdad. Y esperamos a toda la gente que nos ve, estoy seguro que muchas arquitectas y gente que piensa en la ciudad y la arquitectura se conectaron hoy, apliquen, manden un mensaje y organicemos una charla con ustedes también. Sí, De una.
Ahí hacemos la convocatoria también para que se unan. Sí, y te lo digo porque, no sé, o sea, justo ahorita que comentabas, digo, sí, o sea, es una pena que no hay más mujeres en el espacio, pero de las 17 aplicaciones, nadie es mujer. Esperemos que eso cambie en estas semanas y que esta charla Pero impulse eso. no creo que es tan gratuito, pienso yo, que no hayan como postulaciones de mujeres. También es, creo que porque no nos gusta aparecer como esas heroínas en general, o también estamos trabajando en la arquitectura, pero en el background, ¿no? O sea, no somos quienes lideran el proyecto, o si lideramos tampoco es que nos interesa como mucho estar mostrando, o sea, no, creo que no es tan gratuito que no estemos como Sí. postulando, sí, para Ajá, lo entiendo. visibilizarnos. Pero me Ujú. parece interesante que, por ejemplo, vengan, el espacio, como ven, es bastante de reflexión y divulgación. Entonces, la idea es que, primero, es bastante amigable, etcétera. Así que pueden venir a contarnos algún tema que maneje. No necesariamente son proyectos o cosas hice esto, ¿no? Sino algún tema relacionado al mundo de la arquitectura desde el punto de vista de ciudad, construcción, etcétera. Así que, bueno, eso. De Bueno, ahí, una vez más, les agradezco. Nos vemos el siguiente miércoles y creo que esta fue una muy buena introducción para el proyecto que nos van a contar el siguiente miércoles, así que a toda la gente espero que se conecten ese día. Y gracias. Recuerden que ahora los videos van a quedarse en Facebook solo 2 días, máximo 3. De ahí los pasamos a YouTube, así que ahí va a estar este video ya para la posteridad. Gracias, chicas. muchas gracias a ti. Gracias, Luis, por el espacio, y a las arquitectas que nos están viendo, postulen para que ese índice cambie. Y por favor, escriban y vamos organizando algo. Gracias, Nati, gracias, Karine, y gracias a toda la gente que se conectó y nos vemos la siguiente semana.